En la madrugada del 10 de mayo de 1774, los pasillos de Versalles apestaban. No era el perfume de rosas que habitualmente impregnaba las estancias reales, sino un hedor dulzón y pútrido que hacía vomitar a los cortesanos. Dentro de la cámara real, Luis XV yacía descomponiéndose en vida. Su rostro, antes considerado el más hermoso de Europa, era ahora una masa de pústulas negras que reventaban al menor movimiento. Las sábanas empapadas en pus debían cambiarse cada hora. Los médicos no se atrevían a acercarse. Sus amantes habían huido semanas atrás. Ya no era el rey amado, ya no era el monarca absoluto, ya no era siquiera un hombre, solo una carcasa putrefacta que aún respiraba. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Luis XV contaba una historia. Cada úlcera era un testimonio de sus excesos, cada llaga un recuerdo de las mujeres que había poseído, cada gota de pus una lágrima derramada por las víctimas de su lujuria. Las viruelas que devoraban su carne eran, para muchos, el castigo divino por una vida dedicada al pecado. En aquella habitación dorada, donde una vez se adoró al rey como a un dios, ahora solo quedaba el olor de la muerte acechando a un cuerpo que se había convertido en su propia tumba. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los años dorados de Versalles, cuando un joven rey descubrió que el poder absoluto también incluía poder absoluto sobre los cuerpos de las mujeres de Francia. Luis XV nació el 15 de febrero de 1710 en el castillo de Versalles, pero su infancia estuvo marcada por la muerte y el abandono. A los 2 años perdió a sus padres y a su hermano mayor, convirtiéndose en heredero de un trono que parecía maldito. Su bisabuelo, Luis XIV, lo crió con mano férrea, enseñándole que un rey no conoce límites, ni morales, ni físicos, ni humanos. Desde pequeño, Luis mostró una belleza casi femenina, labios carnosos, ojos azules como zafiros, cabello rubio que caía en ondas perfectas. Los cortesanos lo llamaban el niño más hermoso de Francia, sin saber que esa belleza se convertiría en arma de destrucción. A los 5 años fue coronado, pero la regencia quedó en manos del duque de Orleans, un hombre conocido por sus orgías y su desprecio por la moral cristiana. Bajo su influencia, el pequeño rey aprendió que el placer era un derecho divino y que las mujeres existían para servir a los caprichos reales. Su educación formal incluía latín, historia y teología, pero su verdadero aprendizaje ocurría en los pasillos secretos de Versalles, donde escuchaba los gemidos que salían de las habitaciones del regente. A los 12 años ya sabía que el poder se medía no solo en tierras conquistadas, sino en cuerpos sometidos. Su confesor, el cardenal Fleury, intentó inculcarle valores cristianos, pero el muchacho ya había aprendido que Dios perdonaba todo a quienes llevaban corona. En 1725, con apenas 15 años, fue casado con María Leszczyńska, una princesa polaca 7 años mayor que él. Ella era devota, casta, educada para ser madre y esposa ejemplar. Luis la respetaba, incluso llegó a amarla a su manera, pero pronto descubrió que una sola mujer no bastaba para saciar lo que crecía dentro de él como una bestia hambrienta. El matrimonio le dio 10 hijos en 11 años, pero cada embarazo de María era también una oportunidad para que Luis buscara consuelo en otros brazos. Los primeros deslices fueron discretos: damas de compañía, sirvientas de noble cuna, viudas complacientes. Pero el joven rey pronto comprendió que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Su cuerpo no le pertenecía solo a él, pertenecía a Francia, y Francia podía exigir cualquier sacrificio de sus súbditos, incluidos los más íntimos.
En 1743, algo cambió para siempre en el corazón del rey. Durante la Guerra de Sucesión Austriaca, mientras lideraba las tropas en Flandes, conoció a Madame de Tilleuls, después Marquesa de Pompadour. No era la mujer más bella de la corte, pero poseía algo más peligroso: inteligencia. Entendía que para conservar el amor de un rey, no bastaba con desnudarse, había que vestirlo de política, arte y poder. La relación con Pompadour marcó el inicio de la institucionalización del adulterio real. Por primera vez, una amante oficial vivía en Versalles, participaba en consejos de Estado, decidía nombramientos y destinos. María Leszczyńska, la esposa legítima, fue relegada a los aposentos traseros del palacio, convirtiéndose en una sombra que rezaba por la salvación del alma de su esposo. Pero Pompadour pronto descubrió que satisfacer los apetitos de Luis XV era una tarea imposible para una sola mujer. El rey necesitaba variedad, juventud, novedad constante. Sus exigencias se volvían cada vez más específicas. Vírgenes de 14 años, campesinas de piel blanca, burguesas educadas que supieran leer y escribir para entretenerlo después del acto. La marquesa, en lugar de luchar contra esta realidad, decidió administrarla. Así nació el sistema más perverso de la historia de Francia. Pompadour se convirtió en la proxeneta real. Enviaba exploradores por todo el reino en busca de jóvenes que cumplieran los requisitos del rey. Las familias pobres vendían a sus hijas creyendo que servirían en palacio. Las familias nobles ofrecían a las suyas esperando favores reales. Todas terminaban en la cama de un hombre que las consumía como si fueran dulces y las desechaba cuando se cansaba de su sabor. El rey desarrolló una rutina casi industrial: 2 o 3 mujeres diferentes cada semana, sesiones de varias horas, preferencia por la sumisión absoluta. Sus aposentos privados fueron modificados para incluir pasadizos secretos que permitían la entrada y salida discreta de sus amantes. Los costos de mantener este sistema alcanzaban sumas astronómicas. Solo en regalos de despedida, Luis gastaba el equivalente a los salarios anuales de 1000 campesinos. Mientras Francia se desangraba en guerras costosas y el pueblo moría de hambre, el rey destinaba fortunas a satisfacer su lujuria. Los ministros que se atrevían a criticar sus gastos eran destituidos. Los confesores que hablaban de pecado eran reemplazados por otros más complacientes. El poder absoluto no solo corrompía, devoraba todo vestigio de humanidad. En 1751, Pompadour institucionalizó definitivamente la prostitución real con la creación del Parc aux Cerfs, o Parque de los Ciervos. Oficialmente era una residencia secundaria para huéspedes de la corte. En realidad era un burdel de lujo diseñado exclusivamente para los placeres del rey. El edificio, situado en una calle discreta de Versalles, tenía aspecto de elegante pensión burguesa. En su interior, una docena de habitaciones decoradas con sedas y terciopelos esperaban a las jóvenes seleccionadas para servir al rey. Las pupilas del parque llegaban entre los 14 y los 18 años, procedentes de familias de artesanos, comerciantes o pequeños nobles arruinados. Se les decía que iban a ser damas de compañía de una duquesa. Jamás conocían la verdadera identidad del hombre que las visitaba 3 o 4 veces por semana. Una matrona discreta, Madame Bertrand, administraba el establecimiento con eficiencia empresarial. Llevaba registros detallados de las preferencias del rey, organizaba los encuentros, gestionaba los embarazos no deseados y administraba las jubilaciones cuando las muchachas perdían el interés real. Luis llegaba siempre de noche, usando identidades falsas, se hacía llamar el conde de Melun o simplemente
Monsieur Louis. Las jóvenes creían acostarse con un noble adinerado. Nunca sospecharon que yacían con el hombre más poderoso de Francia. El sistema funcionó durante casi 15 años. Se calcula que más de 500 mujeres pasaron por el Parque de los Ciervos. Algunas permanecían solo unas semanas. Otras, las favoritas, llegaban a estar 2 o 3 años. Cuando el rey se cansaba de ellas, recibían una dote generosa y eran casadas con hombres dispuestos a ignorar su pasado. Los hijos nacidos de estas uniones eran reconocidos discretamente y educados en conventos o colegios religiosos. Pero el parque también fue testimonio de tragedias silenciosas. Algunas jóvenes enloquecían al descubrir la verdadera identidad de su amante. Otras se suicidaban cuando eran desechadas. Muchas morían en abortos clandestinos o partos complicados. Sus nombres jamás aparecieron en crónicas oficiales, pero sus cuerpos fueron el precio que Francia pagó por los placeres de su rey. En 1768, la muerte de la reina María Leschinska liberó definitivamente a Luis XV de cualquier vestigio de contención moral. Sin esposa que representara la virtud cristiana, el rey se entregó por completo a sus instintos más bajos. Su cuerpo ya no le pertenecía a Dios ni a Francia. Le pertenecía únicamente a la lujuria. En abril de 1768, pocos meses después de la muerte de la reina, Luis XV conoció a quien sería su perdición final. Jeanne Bécu, una prostituta de 25 años que trabajaba en los salones más exclusivos de París bajo el nombre artístico de Mademoiselle Lange. Era hermosa como una diosa pagana. Cabello dorado, piel de porcelana, ojos que prometían placeres que ninguna dama decente podía ofrecer. Pero, sobre todo, conocía técnicas eróticas que despertaron en el rey de 58 años una pasión que no había sentido en décadas. El encuentro fue organizado por el duque de Richelieu, quien buscaba influencia política a través de los placeres del rey. Jeanne llegó a Versalles, presentada como la condesa du Barry, un título ficticio comprado para darle el barniz de nobleza necesario para acceder a la corte. El rey quedó inmediatamente prendado. Por primera vez en años, una mujer lo hacía sentir joven, vigoroso, capaz de actos que creía olvidados. La relación escandalizó a toda Europa. Una prostituta de origen plebeyo vivía en Versalles como si fuera reina, participaba en ceremonias oficiales, influía en decisiones de Estado. Los embajadores extranjeros informaban a sus cortes sobre la vulgaridad que reinaba en Francia. El pueblo, que sufría hambrunas y epidemias, veía cómo su rey gastaba fortunas en joyas y vestidos para una mujer que había vendido su cuerpo en los burdeles parisinos. Madame du Barry representaba todo lo que la monarquía francesa había llegado a ser. Hermosa por fuera, corrupta por dentro. Sus fiestas en Versalles eran orgías apenas disimuladas. Sus caprichos costaban lo que pueblos enteros necesitaban para sobrevivir un año. Su influencia sobre el rey era tan evidente que los ministros acudían a ella antes que al monarca para conseguir favores. Pero la condesa también fue testigo del deterioro físico y mental del rey. Luis XV, ya sexagenario, se forzaba a actuaciones sexuales que su cuerpo no podía sostener. Tomaba afrodisíacos que le provocaban fiebres. Usaba ungüentos que le ulceraban la piel. Se sometía a tratamientos que debilitaban su organismo. Su obsesión por complacer a una mujer, 33 años menor, lo estaba matando lentamente. Durante los últimos años de su reinado,
el rey apenas se ocupaba de gobernar. Las audiencias se retrasaban porque Luis prefería pasar las mañanas en los aposentos de Du Barry. Las decisiones importantes las tomaba ella, guiada por cortesanos sin escrúpulos que compraban su favor con regalos y adulaciones. Francia se desangraba mientras su rey se extenuaba en una cama perfumada. En la primavera de 1774, el castillo de Naipes comenzó a desmoronarse. Luis XV contrajo viruela, posiblemente durante uno de sus encuentros con prostitutas parisinas. La enfermedad, que atacaba especialmente a quienes tenían el organismo debilitado, encontró en el rey un huésped perfecto. Un cuerpo agotado por décadas de excesos, envenenado por afrodisíacos, minado por enfermedades venéreas nunca curadas completamente. La agonía de Luis XV duró 10 días, pero fue tan espantosa que marcó para siempre la memoria de quienes la presenciaron. Los primeros síntomas aparecieron el 27 de abril de 1774. Fiebre alta, dolores de cabeza, malestar general. Los médicos, acostumbrados a los achaques del rey, no le dieron importancia. Pero el 2 de mayo, cuando aparecieron las primeras pústulas en el rostro real, comprendieron que se enfrentaban a algo terrible. La viruela atacó el cuerpo del rey con ferocidad inusitada. Su rostro, que había sido considerado el más hermoso de Europa, se transformó en una masa de llagas supurantes. Los ojos se hincharon hasta cerrarse completamente. La piel se desprendía en jirones, dejando carne viva que se infectaba constantemente. El hedor que emanaba de su cuerpo era tan intenso que las ventanas de palacio debían permanecer abiertas permanentemente. Madame du Barry fue la primera en huir. La mujer que había jurado amor eterno al rey no pudo soportar verlo convertido en un monstruo purulento. Los cortesanos la siguieron uno tras otro, inventando excusas para alejarse de Versalles. Incluso los criados se negaban a entrar en la cámara real. Fue necesario triplicar sus salarios para que aceptaran cambiar las sábanas empapadas en pus. El rey, consciente de su estado, pidió un espejo. Cuando vio su rostro desfigurado, rompió a llorar. No era vanidad, era comprensión. Entendió que Dios lo estaba castigando de la única manera que podía dolerle realmente, destruyendo el cuerpo que había sido su orgullo y su instrumento de pecado. Sus labios, que habían besado a centenares de mujeres, eran ahora 2 llagas sangrantes. Sus manos, que habían acariciado pieles de seda, se cubrieron de costras que se abrían al menor movimiento. Durante los últimos días, Luis XV experimentó una lucidez terrible. Comprendió que había malgastado su vida y la de su reino en placeres efímeros. Pidió confesarse, pero tardó días en encontrar un sacerdote dispuesto a acercarse lo suficiente para escuchar sus pecados. Cuando finalmente pudo hacer su última confesión, el proceso duró más de 6 horas. Los cortesanos que esperaban fuera escucharon sollozos que atravesaban las paredes. El 10 de mayo, después de 10 días de agonía, Luis XV murió solo. Su cuerpo estaba tan descompuesto que fue imposible embalsamarlo según la tradición real. Lo envolvieron en sábanas empapadas en cal viva y lo enterraron de noche, sin las ceremonias habituales. Francia entera suspiró aliviada cuando supo que su pesadilla había terminado. Dicen que en sus últimos momentos, el rey murmuró una frase que resumía su vida. Después de mí, el diluvio. No sabía cuán profética era su predicción. La muerte de Luis XV no terminó con su legado de corrupción. Su nieto,
Luis XVI heredó un reino arruinado económicamente y moralmente. Las arcas estaban vacías porque el rey anterior había gastado fortunas en sus placeres. La nobleza estaba desprestigiada porque había participado en las orgías versallescas. El pueblo había perdido toda fe en la monarquía después de décadas de escándalos. Madame du Barry, expulsada de Versalles inmediatamente después de la muerte del rey, intentó sobrevivir con la fortuna que había acumulado durante sus años de favor. Pero la Revolución Francesa no perdonó su pasado. Fue guillotinada en 1793, gritando por misericordia hasta el último momento. Su cabeza rodó por el mismo crimen que había definido su vida, haber corrompido a un rey. Los hijos bastardos de Luis XV, educados en conventos y colegios, crecieron avergonzados de su origen. Algunos emigraron a otros países para huir del estigma. Otros se unieron a los revolucionarios para lavar su sangre real con sangre aristócrata. Las mujeres que habían pasado por el Parque de los Ciervos terminaron sus días en la pobreza, marcadas para siempre por una juventud que les robó el futuro. Versalles, el símbolo del poder absoluto, se convirtió en museo de una época muerta. Sus salones dorados, donde una vez resonaron gemidos de placer y gritos de poder, guardaron silencio durante décadas. Los espejos que habían reflejado cuerpos desnudos solo mostraban polvo y abandono. El Parque de los Ciervos fue demolido. En su lugar se construyó una iglesia, como si el ladrillo sagrado pudiera purificar la tierra mancillada. Siglos después, los historiadores aún debaten si Luis XV fue víctima o victimario de su época. Pero su historia nos recuerda una verdad eterna. Cuando el poder se convierte en instrumento de placer personal, el resultado no es gloria, sino putrefacción. No era el rey Sol, como su bisabuelo. Era el rey de las sombras, y las sombras siempre devoran a quienes las alimentan. Esta es la historia de un hombre que confundió la corona con el derecho a poseer cuerpos ajenos, que interpretó el poder divino como licencia para la lujuria humana. Luis XV no fue un rey libertino. Fue un ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, y de cómo esa corrupción se paga siempre con el precio más alto, la destrucción de todo lo que se pretendía proteger. Y aún hoy, cuando vemos poderosos que abusan de su posición para satisfacer sus instintos más bajos, la historia del rey putrefacto sigue siendo una advertencia. Algunos placeres cuestan reinos enteros, y algunos cuerpos cargan con el peso de imperios que se desmoronan.